Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos contentos de estar con ustedes una vez más a través de estas plataformas. Estamos en el mensaje número 3 de esta serie, las que hemos titulado Las palabras más grandes de amor, pronunciadas desde la cruz por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba siendo crucificado. Es inusual y no tradicional que se predique estas palabras después de resurrección. Normalmente se hace a principios antes de la resurrección. Pero lo que queremos hacer con estas palabras dichas de Jesús es analizarlas y ver qué es lo que tienen que decir para nosotros en el día de hoy. Son relevantes y sumamente importantes, tienen mensajes extraordinarios que son relevantes para nosotros, para esta generación. Así que hemos hablado ya de dos palabras que pronunció Jesús. Una de ellas era la promesa de seguridad, la palabra de seguridad cuando le dijo al criminal que estaba siendo crucificado al lado de él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la otra palabra que hemos hablado es la palabra: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esta tarde vamos a hablar de la palabra clave, la palabra importante del día de hoy es la palabra sustitución. Ahora, todos nosotros sabemos que un sustituto es alguien que toma el lugar de alguien. Y eso se da en todo, en partidos de fútbol, de deportes, entran personas sustitutas. No necesariamente son mejores que los principales, pero ellos son los que se están siendo sustituidos o toman el lugar de la otra persona. En la escuela se da igual, en muchos aspectos se da igual lo que es la sustitución. Ahora, en el ámbito bíblico, la sustitución es algo que se ha dado siempre. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, Dios puso un sistema de sustitución para limpiar el pecado del hombre. Se usaban animales, se usaban palomas, se usaban corderos, se usaban ofrendas para sustituir y limpiar el pecado del hombre. Es más, hay un ejemplo muy claro en la Biblia cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo por mandato de Dios, a Isaac, en el monte Moriat. La Biblia dice que Dios sustituyó o proveyó un carnero. En otras palabras, ese carnero fue el sustituto para que no se sacrificara a Isaac. Y así ha sido siempre. Ya en el Nuevo Testamento está Juan el Bautista, por ejemplo, cuando él introduce o más bien bautiza a Jesús, él pronuncia unas frases que son una profecía también. Y él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la sustitución siempre fue algo que Dios ha tenido. Y en este caso específico de hoy, a diferencia de los sacrificios que se hacían y los sustitutos de los seres humanos, animales que se sacrificaban para el perdón de los pecados, eso tenía que hacerse cada año. Entonces, por eso el libro de Hebreos del capítulo 9, el versículo 12 nos habla de que entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre. Para siempre. ¿Ok? Entonces ya no hay necesidad de más sacrificios. Hay un solo sacrificio que como iglesia nuevo testamentaria predicamos y el cual ha cambiado el rumbo total porque fue Jesús el que tomó nuestro lugar en la cruz. La palabra sustitución, como es la que vamos a ver ahora, son muy importantes en nuestro tiempo.
Ahora, todos sabemos que la Biblia dice en el capítulo 27 de Mateo, versículos 45 y 46, habla de que al mediodía cayó, dice, una oscuridad y se oscureció toda la tierra. Aquí habla de toda la tierra. A eso de las 3 Jesús clamó a gran voz. Y esta es la frase de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y el Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa declaración es extraordinaria porque Jesús en su intimidad con el Padre siempre llamó cuando se refería, siempre a Dios se refería como el Padre, en todo momento. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento donde Jesús se refiere ahora sí al Padre como, se refiere como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Ahora, Jesús en ese momento sintió el rechazo de Dios, sintió el abandono de Dios, sintió que Dios se había apartado de él. Y uno se ha preguntado, y muchos se preguntan, ¿por qué es que Dios se apartaría de Dios? Y esta es una de las palabras tan filosóficas ahí. Dios separado de Dios, ¿cómo es posible? Recordemos que en la humanidad Jesús estaba llevando todo el pecado de los seres humanos. Y como ahorita en un momentito vamos a ver, es importante entender de que Dios es un Dios santo y Dios puro. Y entonces, como usted y yo estamos entre medio y Jesús está reconciliando a nosotros con el Padre, alguien tenía que ser ese sustituto. Y aquellos que han sido quizás abandonados, quizás han sido rechazados o abandonados por sus padres o rechazados por sus padres, por su madre o por su esposa, por su esposo, han sido abandonados o de cualquier índole que sea. Quizás usted se puede relacionar con este abandono que Jesús está sintiendo del Padre. Aunque algunos dicen que en realidad el Padre nunca abandonó a Jesús, más bien Jesús se sintió abandonado por todo lo que llevaba en sus hombros, porque llevó a clavar a la cruz todos nuestros delitos, nuestros pecados, fueron clavados y Él los llevaba en sus hombros. Por eso es importante estas palabras de que ahora sí Jesús se refiere como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba experimentando esas de una forma extraordinaria lo que sería esa separación de Dios. Y tuvo miedo. Su exclamación fue fuerte. Algunos dicen que gritó cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, me has abandonado? Y Jesús experimentó en una realidad eterna de lo que podría ser la separación presente y futura. Aunque esa separación que Jesús sintió fue momentánea, en ese momento temporal, imagínese lo que sería una separación eterna de Dios por toda la eternidad. ¿No da miedo eso? Claro que sí. Entonces, Jesús está tomando nuestro lugar y como dije, esto es lo que está pasando, ¿ok? Esto es lo que está pasando. Jesús se convierte en ese cordero que quita el pecado del mundo. Se convierte en ese sustituto. Él tomó el castigo que usted y yo merecemos.
Él cargó los pecados suyos y los míos y los llevó a la cruz. Entonces, Jesús dijo, yo tomaré el castigo tuyo. Yo tomaré el castigo tuyo. Yo tomaré los clavos que tú mereces, yo lo voy a llevar. Yo voy a llevar la corona de espinas que tú mereces. Yo voy a tomar la copa amarga que tú debías de tomar. Por tus maldades y por mis maldades, por mi pecado. Yo voy a tomar el lugar tuyo. Eso es lo que Jesús está diciendo y voluntariamente Él se da a eso. Hay una palabra más que se da, es la palabra expiación. Y primera de Juan 2:2 dice que es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también dice Juan por los de todo el mundo. En otras palabras, imagínense la expiación significa pagar por los daños causados. El pecado causa daño. El pecado ofende. Entonces, la expiación significa de que Jesús es la expiación perfecta y Él está pagando esos daños causados. Es como cuando usted quizás choca un carro, usted es responsable por cubrir los gastos de ese daño a ese carro. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Alguien tenía que rendir cuentas por un crimen. Porque usted y yo somos enemigos. Y el crimen de nosotros es a través del pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él tuvo que llevar y dar cuenta por el crimen mío ante el Padre. Ante el Padre. Entonces, si nota usted el escenario, en los hombros de Jesús, en su vida, en su ser, lleva todos los pecados habidos y por haber. Todas las mentiras, todas aquellas cosas que usted desea, los engaños, cada vez que hayas hecho malo, cada mentira, cada fornicación, todo esto estaba sobre sus hombros. Algunos tratan de espiritualizar el hecho de que se oscureció esas horas. Algunos dicen que Dios estaba poniendo el hecho de que algo malo le estaba pasando al Hijo de Dios en la cruz. Y que toda esa oscuridad y esas tinieblas estaban sobre Él. Entonces podemos entender por qué aparentemente el Padre se separa de su Hijo. Por el pecado que había llevado. Por eso, Segunda de Corintios, el capítulo 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Entonces es interesante pensar de que todo nuestro ser, nuestro pecado, Jesús tomó ese lugar. Él fue nuestro sustituto y Él llevó mi pecado. Una de las cosas interesantes que necesitamos entender, por qué tuvo que estar ese sustituto y por qué Jesús como sustituto se sintió abandonado, rechazado en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque el Padre, según el libro de Apocalipsis, según lo describe el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan lo describe en su visión y dice cada uno de los, capítulo 4, versículo 8, cada uno de los 4 seres vivientes tienen 6 alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos, ni de día ni de noche cesan de decir estas palabras, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que vendrá. Así lo describe Juan, como un Dios santo. Y ahora usted puede entender por qué quizás surgió esa separación. Porque en el cielo ciertamente no puede cohabitar el pecado, porque Dios es un Dios santo. Un Dios eterno, puro. En la cultura y en la cultura griega y romana se daba que tenían muchos dioses, muchos como Júpiter, como Marte, como Zeus, como Apolos, como incluso Venus.
Todos estos eran dioses que ellos adoraban. Pero había una particularidad en estos dioses, es que estos dioses no solamente eran lujuriosos, tenían debilidades humanas, se enojaban, también eran impulsivos, eran impacientes, lanzaban rayos sobre la gente, tenían envidia, eran vulnerables, poco fiables, eran inconsistentes, también eran imperfectos. Y todos tenían debilidades humanas. Todos. Pero Dios, el verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, la Biblia habla de que Él era puro, 100% puro, 100% santo, 100% perfecto. Entonces, siendo un Dios 100% santo, 100% puro, 100% perfecto, no, la maldad no puede estar cerca de Él. Y lo que estaba en Jesús en aquel momento era el pecado de todos nosotros. Pasados, presentes y futuros estaban sobre Él. El libro de Habacuc incluso habla de esto y dice, eres demasiado limpio para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio porque eres santo. Porque eres limpio, dice Habacuc, refiriéndose a Dios, el Padre. Entonces, por eso es que en el cielo de alguna forma no hay inmoralidad. No hay pecado. Quizás lo hubo cuando estuvo Satanás. Pero en la actualidad es un lugar santo, es un lugar perfecto, es un lugar puro. Entonces la misma presencia de nuestro Dios no permite el mal, el pecado. Por eso Jesús tomó nuestro lugar. Porque nuestro pecado nos separa. Pero incluso en ese mismo momento Dios, el Dios infinito, el Dios de amor, está tomando todo el pecado de la humanidad. Toda la violencia, cada abuso infantil, cada asesinato, cada adulterio, cada fornicación, cada mentira, cada vez que juzgas. Toda esa gama de podredumbre del pecado estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre como que volteó su rostro hacia otro lado, porque no puede cohabitar. Entonces, la razón por la que hay esa separación es porque Dios es santo y también porque el pecado es feo. El pecado es feo. Obviamente hoy estamos en el siglo XXI y la gente en el siglo XXI no creemos que el pecado sea tan feo porque vivimos en este mundo y a menudo pensamos que el pecado es divertido, es gracioso, menos ¿verdad? Gracioso. Creo que esto realmente es una estrategia del diablo para minimizar la gravedad del pecado. Pero el pecado es grave. Está Cristo colgado en la cruz por causa del pecado. Eso no es fuego, no es algo gracioso. Para que no lo tomemos en serio, quizás no creemos que es gran cosa hacer que el pecado aparezca atractivo y muchas veces y atrayente, que parezca incluso deseable. Así se lo presentó a Eva en el jardín del Edén. Deseable, codicioso a los ojos, así nos lo presenta el día de hoy. Y por eso mucha gente preferimos vivir en la vida de esta manera, aunque quizás la eternidad la pasemos separada de Dios. Entonces, el pecado es feo, no solamente porque lo que conlleva, pero también el pecado es feo porque nos separa de Dios. Nos separa de Dios. En Isaías 59:2 dice que las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y Dios, decía Isaías capítulo 59:2. Son las iniquidades, son los pecados que hacen separación entre nosotros
y Dios. Entonces por eso Jesús tomó su lugar ahí. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Y no hay forma de nosotros reconciliarnos con el Padre, al menos que sea a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo es. El pecado es feo también porque el pecado trae de alguna forma angustia. Jesús estaba angustiado allí en la cruz. Por eso los estudiosos de la Biblia dicen que Él gritó. Algunas versiones incluso usan esa palabra. Que Él gritó a voz alta. Elí, Elí, lama sabactani, pero en voz alta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque había angustia. Y es cierto, mis hermanos, el pecado de alguna manera nos trae preocupaciones, causa miedo, causa estrés, remordimiento, arrepentimiento, culpa, causa inseguridad. Y usted puede poner todos los atributos a esto que usted quiera. Pero el pecado es grave. Es feo, nos separa, nos da angustia. El pecado nos condena. Nos condena. Es por el pecado que usted y yo no tenemos entrada al reino de los cielos. Si ese pecado no es perdonado por Cristo, al menos que sea perdonado, entonces, dice ya Pedro en el libro de Hechos, solamente en Él hay salvación. Solamente en Él. Ahora, es importante entender esto. La Biblia habla de que Dios es un Dios justo. Es otra característica de ser santo. Es justo. Por lo tanto, su juicio será justo. No habrá error, no habrá margen de error en su juicio. Es más, eso es lo que dice la palabra de Dios en ese sentido, de que no habrá, Él dice, Salmo 7:11 dice, Dios es el que juzga al justo, es un Dios que emite sentencia cada día. Él es un Dios justo. En otras palabras, Dios siempre tiene la razón y su juicio será justo, será perfecto, no habrá margen de error. Usted y yo juzgamos a los demás y nuestro juicio es injusto porque somos injustos. Pero en Él no hay injusticia. A veces necesitamos nosotros reconocer eso. También parte porque la Biblia habla que el pecado, aparte que es feo, ¿no? Dice la Biblia que el pecado trae la muerte. La muerte no es nada buena ni agradable, pero dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces es muerte. Algunos creen que su mayor problema es el problema de empleo, el problema político, social. No, el problema mayor de cada ser humano es la necesidad de un Salvador para su vida, por tanto todos pecaron, dice la Biblia, porque la paga del pecado incluso es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El mayor problema que enfrentamos es Cristo. Pero a esto se suma otro aspecto de esa sustitución y de ese abandono en la cruz. Y es que la salvación es costosa. Hay un gran costo. Muchos ahora predicamos, y yo también he predicado muchas veces, que la salvación es gratis para nosotros. Gracias a Jesucristo. Es gratis para nosotros. Él pagó ya, él saldó la cuenta. Más adelante vamos a hablar de ese tetelestai. Consumado es, Él pagó la cuenta. Entonces, pero mientras llegamos ahí, hay que entender de que esa separación implica que la salvación es costosa. Quizás es gratis para nosotros, gracias a Jesús, pero es costosa en su realidad, porque costó la vida de Jesús en la cruz. Ahora, eso nos debe de ayudar a nosotros a entender. Imagínense que hay personas en el día de hoy que dicen, pues yo no necesito a Cristo, mis obras, mis acciones, siendo una persona buena, yo puedo ir al cielo o estar por la eternidad con el Señor. Yo me imagino una interacción con Jesús en ese sentido. Si eres tan bueno y no necesitas un Salvador, imagínate, entonces ¿para qué está colgado Él en la cruz? Si hubiese
si eso hubiera sido otra opción, entonces Jesús no hubiera tenido que sufrir los clavos y los azotes y los insultos, las maldiciones que recibió ahí colgado en la cruz. Jesús diría entonces, yo, ¿para qué estoy colgado entonces aquí si tú puedes solucionar tus propios problemas de pecado? Pero la realidad es que no se puede hacer así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, decía Pablo. Entonces, la salvación es costosa. Ahora, hay una realidad que me gustaría. ¿Cuál debería ser entonces nuestra respuesta a esto? ¿Ok? Rápidamente, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Mi respuesta a ese sacrificio, a esa sustitución, debería de ser apartarme del mal, del pecado y confiar en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Eso debería ser mi respuesta. Entonces, dice Romanos 3:22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para que todos los que crean, pues no hay distinción. Entonces, hay que reconocer y confiar en que lo que Él hizo es suficiente para el perdón de mis pecados. En el libro de Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no hay otro Jesús que vendrá. Ya no hay otro Cristo que va a morir. Ya murió. Una vez y para siempre entró al lugar santísimo para eliminar el pecado de los seres humanos de una vez y para siempre. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros? ¿Cuál debería ser otra de nuestras respuestas? Es vivir en un estado de gratitud. Siempre recordar que lo que Jesús hizo, estar sumamente agradecido por lo que Él hizo en la cruz. En Romanos dice 5:11, dice no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Da gracias a Dios porque ha sido reconciliado. Da gracias a Dios porque está a disposición suya la reconciliación con el Padre. Da gracias a Dios porque Jesús tomó ese lugar en la cruz del Calvario. O tercer aspecto que podemos hacer, cuando seas tentado, recuerda que tu pecado le costó a Jesús. ¿Cuánto le costó a Jesús? Entonces, cada vez que seamos inclinados a hacer algo que ofenda a Dios, hay que recordar lo que le costó a Jesús tu pecado en la cruz. La separación, el rechazo del Padre en la cruz. Por eso Él dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Wow. Y el cuarto aspecto. Este debe ser una buena respuesta. Es compartir que Jesús es nuestro sustituto. Es compartir con otras personas la salvación que Cristo ha traído a nosotros. Es compartir esas buenas noticias con aquellos que no la conocen. Es llevar esa palabra a aquellos que no la conocen. Jesús dijo esto a sus discípulos antes de ascender al cielo en el libro de Mateo capítulo 28, 19 y 20 o 18, 19 y 20. Vayan, prediquen el evangelio, enseñen a la gente, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleven la palabra, lleven las buenas nuevas, compartan que Cristo tomó tu lugar, que su amor lo llevó a la cruz y tomar tu lugar y pagar tu deuda y pagar mi deuda. Compartamos esa buena noticia de que Jesús salva y que su mano, como dice el libro de Isaías, su mano no se ha acortado para salvar. Sigue salvando personas y sigue amándote. Sigue amándote y comparte esa buena noticia con los demás, con tus amigos, con tus familiares, de que Cristo les ama al grado de dar su vida por nosotros y de ponerse como sustituto de nosotros en la cruz. Hagámoslo. Dios me los bendiga y espero que los encontremos la próxima semana. Les amamos en Cristo. Dios me los bendiga. Amén.